Ya está aquí, la nueva cámara de DJI, la nueva DJI Osmo Action 4. ¿A qué te recuerda? ¿Quieres verla a fondo? No te muevas, que empezamos. La nueva cámara de DJI que se ha adelantado a todas este año y en la que vamos a tener varias novedades interesantes y los errores de la versión anterior, bueno, lo vamos a ir viendo a lo largo del vídeo y al final del todo mi recomendación. Y es que el diseño de la Action 3 fue tan bueno a mi parecer, te dejo por cierto la review por aquí arriba, que la marca ha decidido mantener exactamente el mismo diseño, con muy pocos cambios a nivel estético, salvo por este color negro mucho más oscuro que la Action 3 y de nuevo dejando de lado el diseño modular de la Action 2. Una cámara muy resistente, bien construida con materiales plásticos en sus acabados y detalles rugosos para agarrarla mejor, y que se vuelve más resistente en esta versión, pudiendo sumergirla 2 metros más en el agua hasta 18 metros de profundidad sin carcasa. Perfecto para la licencia más básica de buceo, la Open Water. ¿Qué te parece? Mismas medidas, así como peso, con 2 botones únicamente, el de captura en la parte superior y el de encendido y cambio de modo en el lateral, así como la misma trampilla de carga USB-C que por cierto se puede desmontar fácilmente. Tendremos en el otro lateral la trampilla para meter tarjetas microSD y la batería de la que vamos a hablar más adelante. Y como no, el mismo anclaje magnético que la Action 3 en la parte inferior. Por si te lo preguntabas, sí se puede desenroscar la lente y montarle filtros como estos que vende DJI en su web oficial y que son compatibles con la Action 1, con la Action 3 y con la Action 4. Nada mal, ¿verdad? Y ese anclaje magnético es una de las claves de esta cámara y que de hecho Insta360 ha copiado para su Insta360 Go 3, como ya te conté en el análisis que te dejo por aquí arriba. Un anclaje que puedes usar en horizontal, pero si quieres grabar en formato vertical sigues necesitando la carcasa marco incluida y por tanto no vamos a tener cambios aquí en el diseño. Vas a poder grabar en formato vertical vídeos de muy buena calidad para TikTok, Reels o YouTube Shorts. Y aquí viene lo bueno. Ya que hablamos de vídeos, vamos a lo realmente interesante. Si en el modelo anterior hubo muchos problemas y quejas de los usuarios con el enfoque, ahora hablamos de eso, será aquí donde encontramos el nuevo sensor CMOS de 1 partido de 1,3 pulgadas ultra luminoso, más grande que el su predecesora de 1 partido de 1,7 pulgadas y que incluso el de la GoPro 11, que es de 1 partido de 1,9 pulgadas. Por tanto, la calidad de imagen, un espectáculo, con una altísima tasa de bitrate de 130 megabits por segundo que nos da una calidad tremenda y que voy a comparar a fondo frente a la GoPro en el canal muy pronto y que te voy a dejar por aquí arriba. Y es que este potente vídeo a 4K 120 frames por segundo te deja con la boca abierta y que en esta versión se ve mejor aún gracias al nuevo sensor, ¿no te parece? Dímelo en los comentarios ahora mismo y ya que estás por ahí no olvides suscribirte al canal. Por lo demás, quizás me esperaba ver un vídeo 5,3K igualando a GoPro, pero han mantenido todas las resoluciones y velocidades del modelo anterior, que vamos a ver en la guía de principiantes de la Action 4 que te dejaré en el canal. Estos vídeos los vas a poder grabar con 2 códecs, el H264 y el de alta eficiencia. Por cierto, te dejo mis recomendaciones de tarjetas microSD en la descripción. Pero aquí vamos a encontrar 2 novedades que nos ofrece este modelo frente a su predecesora. Tendremos un ajuste para mejorar la nitidez de 0 a 4, que viene 2 por defecto, y otro ajuste de reducción de ruido de 0 a 3. Y en el modo Pro de vídeo vamos a contar con un nuevo modo de color D-Log-M de 10 bits, dejando de lado el D-Cine-Like de 10 bits que teníamos en la versión anterior de Action 3, y con el que podremos jugar y editar los colores al máximo. Vale, genial. ¿Pero qué pasa con los problemas de enfoque que tenía el modelo anterior? ¿Me puedo fiar esta vez? Pues como os decía al principio, tranquilos, está todo solucionado. En mi opinión, la marca ha ido a asegurar con este modelo y ha lanzado una versión muy probada, como estáis viendo en estas capturas, donde no hay problemas de enfoque en ninguna de las pruebas que he realizado. Y para el que no ha visto la comparativa de la GoPro 11 frente a la DJI Action 3, que os dejo aquí arriba, volvemos a encontrarnos con la misma batería extrema que tenía el modelo anterior,
con capacidad de 1770 mAh, una autonomía de hasta 160 minutos y de la que siempre te recomiendo que te compres alguna extra, como te dije en el vídeo de los mejores accesorios para DJI Osmo Action que te dejo aquí arriba. Si en tu caso apuestas por el Pack Adventure, del que vamos a ver un poco más adelante el precio, vas a contar con el mismo estuche de carga secuencial de baterías, muy cómodo y donde tienes dos huecos para tarjetas microSD, desde el que vas a poder también cargar tu smartphone aprovechando las propias baterías de la cámara. Un accesorio muy recomendable y de los que os dejo ofertas a diario en mi canal de Telegram, que tienes el link en la descripción, así que no olvides unirte. Y es que una de las funciones que más consume batería son siempre las pantallas, que de nuevo no hay novedad. En la parte trasera la misma pantalla táctil de 2,25 pulgadas, igual que la nueva Insta360 Go 3, y la que más me gusta sin duda, la pantalla frontal táctil a todo color de 1,4 pulgadas con resolución de 320 x 320. Útil, aunque si tienes los dedos grandes a veces cuesta usarla. Y si estás viendo estas capturas tendrás muchos problemas en diferenciar qué estabilización te gusta más. Y es que DJI con su Rocksteady funciona muy suave y hace que los movimientos de cámara vayan muy fluidos. Vas a tener, como no, el Rocksteady clásico, el Rocksteady Plus, que te corrige las rotaciones de 360 grados y mantiene nivelado el horizonte, muy útil para muchas actividades, pero ten en cuenta que recorta el campo de visión. El Horizon Balancing, que te permite mantener equilibrado el horizonte hasta los 45 grados y que recorta un poco menos el campo de visión. En las lentes o campos de visión vamos a tener el estándar, el amplio y el ultra amplio, pero dependiendo del estabilizador que tengamos se va a recortar más o menos. Tenlo en cuenta y haz tus pruebas previamente. De nuevo, poca novedad o ninguna en este apartado, pero buenos resultados. Y ahora os dejo con unas pruebas de audio con la Action 4. Estoy haciendo una prueba para ver qué tal el audio de DJI Action 4. Estoy grabando simplemente con la distancia de mi brazo, más o menos. Campo de visión ultra amplio en las Osmo Action y su DJI Action 4. Estamos probando para ver qué tal el audio. Estoy probando un poco en bicicleta por este parque que tenemos por aquí para ver qué tal se escucha el sonido de mi voz. Estoy a una distancia de 1,20 m aproximadamente. Quiero ver qué tal se ve primero estos cambios de luz. Vale, pues estamos grabando con DJI Osmo Action 4 y la DJI Osmo Action 3. Quiero ver qué tal, primero, esa estabilización de las escaleras. Segundo, quiero ver qué tal se escucha cada una de las cámaras cuando estoy grabando en esta zona que hay dos fuentes, hay muchos perros ladrando. Si te gusta la fotografía tendrás la misma resolución que en el modelo anterior, con fotos de 12 megapíxeles en formato de 4 tercios o 16 novenos con buena resolución y detalle. Pero aquí nada de resoluciones de 48 megapíxeles ni quad Bayer. Si activas el modo Pro puedes ajustar los mismos parámetros de vídeo o elegir entre formatos de archivo JPG o RAW, pero de nuevo, sin novedad. Podremos conectarla al ordenador para usarla como webcam sin problemas y, como no, vamos a contar con la aplicación DJI Mimo para la sincronización vía Wi-Fi y Bluetooth con tu smartphone y desde la que puedes incluso emitir en directo en varios canales como YouTube o Facebook hasta una resolución de 1080p 30 frames por segundo. Desde esta propia app vas a poder sincronizar y actualizar el firmware de la cámara, cosa que te recomiendo siempre según la compres. También podremos controlar la cámara mediante la mítica interfaz horizontal a pantalla completa que viene de los drones de DJI, aunque quizás la principal novedad que tendremos son las plantillas de edición de vídeo semiautomatizadas, que no quedan nada mal, aunque no son tan potentes como la de la app de Insta360 de la que ya te he hablado en este canal. Y que se complementa con la nueva aplicación de edición de vídeo para DJI, Lightcut, que os estoy preparando un tutorial porque tiene muchas cositas interesantes. Y llegamos al apartado siempre más interesante, y es que vas a tener a la venta la cámara en la tienda oficial de DJI y Amazon en varios packs.
el Action 4 estándar con la cámara, una batería, la carcasa marco rápida y la base adhesiva con un precio de 399 euros. Pero si quieres el espectacular Pack Adventure Combo, el que he probado yo aquí, que te incluye 3 baterías, el cargador estuche, palo selfie, 2 tornillos, la carcasa marco, la base adhesiva, un anclaje magnético y un anclaje magnético mini, además del cable de carga, vas a tener que pagar 499 euros. ¿Qué te parece? Dímelo ahora mismo en los comentarios y como siempre os dejo todos los enlaces en la descripción del vídeo, justo aquí debajo. En mi opinión, nos encontramos ante una pequeña actualización que han querido sacar antes de la competencia, donde han corregido fallos como ese problema tan gordo de enfoque que tuvo y han mejorado el sensor para conseguir mejores resultados. Pero por contra sigue la tendencia global de subir los precios, y eso no me gusta tanto. Quizás me hubiera gustado ver algo más nuevo, pero por relación calidad-precio creo que sigue siendo una muy buena apuesta. ¿No te parece? Dime en los comentarios qué piensas y qué vídeos quieres que saque de esta cámara, porque siempre respondo a todos los comentarios. Ahora te dejo con 2 vídeos de la Osmo Action que te van a venir genial. ¡Nos vemos!